Buenas noches, es Cristina Álvarez. La película Azúcar trata sobre la explotación de jugadores de béisbol en la República Dominicana y en Estados Unidos. A esto lo comparé yo con la industria del K-pop, en donde los ídolos son, en donde a los ídolos se les pide que permanezcan solteros o que pretendan que están solteros porque están vendiéndole una fantasía a los fans regulares. También se le ponen un montón de prohibiciones a estos cantantes y en ese sentido se parece mucho a la insistencia que tenían los Higgins en decirle a Azúcar que bueno, que no se consiguiera novia, que nada más se concentrara en el béisbol, que no tuviera esto, ni aquello, ni no sé qué. Por otro lado, otra industria que me recordó esto es la del ballet. Las bailarinas de ballet estudian la carrera, pues estudian ballet desde que son muy niñas, digo 4 o 5 años. Y a la primera lesión se van, ya no pueden ser profesionales. Por eso hay tanta profesora de ballet. La otra cosa es que cuando llegan ya a los 30 años ya no pueden seguir siendo bailarinas de ballet. Y lo mismo pasa con los beisbolistas. Un beisbolista de más de 30 años no tiene carrera ya se considera retirado. En el mundo del deporte es común. Luego el asunto se hace más dramático cuando se incluye el tema de la migración. Por ejemplo, ya que los jugadores son de origen humilde y sin el béisbol tienen pocas posibilidades de salir de la pobreza o del país. Esto añade otra dimensión a los problemas a los que se enfrentaba Azúcar. Azúcar no tiene padre, Azúcar tiene que ayudar a su familia, Azúcar tiene un hermanito que también lo está metiendo en el béisbol. Entonces, en la película, Azúcar se enfrenta a la dura realidad de que tanto él como sus compañeros eran tratados como intercambiables, de manera que decidió escapar a Nueva York para obtener un futuro donde él pudiese ser el mismo y donde pudiera enviarle dinero a su familia sin tener miedo a ser reemplazado. De esta manera, la película termina no con él amasando una fortuna, sino con él confiando en la fortuna en vez de sus sponsors. El final de la película no me gustó mucho porque a pesar de que termina en una nota triunfal en donde el protagonista está sonriendo y está acomodándose a su realidad, la cámara lo ve desde detrás de una reja y eso lo hace ver como si estuviera atrapado, como si fuera una prisión. Incluso dejando de lado a la industria, la película sigue demostrando que él no es especial ni individual y que hay cientos de jugadores que corrieron la misma suerte. De ese modo, Azúcar me deja un sabor amargo en la boca. Es decir, la película la película entra en detalle respecto a la cantidad de jugadores que hay en esa liga donde se metió él. Todos estos jugadores tienen la misma historia y él entra a ese mismo mundo. También, ¿sabes? Lo hacen ver como una especie de comercial y él está ahí, pues. Un aspecto que me encantó, sin embargo, fue el viaje de personaje de Azúcar y cómo aprender inglés fue una metáfora para empezar a pensar como individuo. En la escuela de béisbol les enseñaban a decir frases simples en inglés, pero solo de béisbol y sin ninguna utilidad práctica. Un ejemplo de esto es ver a todo el grupo de jugadores dominicanos repetir French toast a la camarera, puesto que ninguno de ellos sabía pedir comida en un restaurante. Más tarde Azúcar se atreve a pedir huevos, pero se acobarda cuando le preguntan cómo los quiere. Haberse atrevido, sin embargo, valió la pena, puesto que la camarera le enseñó los distintos modos de preparar un huevo. Para el final de la película, ya Azúcar puede tener conversaciones en inglés fluidamente, símbolo de que puede expresar su individualidad y ya no se contenta con ser mandado de acá para allá por otras personas. Si busca el béisbol es porque quiere, no porque lo necesita. Añadido a esto, el tratamiento de la barrera idiomática en Azúcar es excelente. De hecho, me encantó mi parte favorita es cuando la señora Higgins está enseñándole a Azúcar a la casa y le señala a la lavadora y le dice sopa. Es excelente. Es decir, es un obstáculo. Los idiomas son un obstáculo en esta película y me encanta. Entonces, eso es todo. Nos vemos.